¿Cuáles son las dos propiedades principales del sistema renina-angiotensina-aldosterona para regular la presión arterial? Las propiedades vasoconstrictoras de la angiotensina 2 y las de retención de sodio de la aldosterona. Concepto: renina. Definición: una proteasa de aspartilo sintetizada como la proenzima inactiva prorenina. Ejemplo: es el iniciador de la cascada del RAAS. ¿Dónde se sintetiza la mayor parte de la renina que circula en el cuerpo? En las arteriolas renales aferentes. ¿Cuál es la relación cuantitativa entre la prorenina y la renina en el plasma humano? El plasma contiene de 2 a 5 veces más prorenina que renina. En la mácula densa, el bajo transporte de NaCl actúa como un estímulo primario para la secreción de renina. Menor. ¿En qué porción específica del sistema tubular renal se encuentra la mácula densa? En la región distal de la rama ascendente gruesa del asa de Henle. Mecanismo vasoreceptor renal. ¿Qué cambio en la arteriola renal aferente estimula la secreción de renina? La disminución de la presión o el estiramiento dentro de la arteriola. ¿A través de qué receptores adrenérgicos el sistema simpático estimula a las células reninógenas? Receptores beta-1 adrenérgicos. ¿Cómo afecta el aumento del transporte de NaCl en el asa de Henle a la secreción de renina? Inhibe la secreción de renina. La angiotensina 2 inhibe directamente la secreción de renina al actuar sobre los receptores -en las células justaglomerulares. AT1, tipo 1 de angiotensina 2. ¿Qué efecto tienen los fármacos antagonistas de los receptores de angiotensina 2 sobre la secreción de renina? Aumentan la secreción de renina debido a la interrupción de la retroalimentación negativa. ¿Cuál es el sustrato que la renina activa desdobla para formar angiotensina 1? El angiotensinógeno. ¿Qué tipo de péptido es la angiotensina y desde el punto de vista de su actividad biológica? Es un decapéptido inactivo. ¿Dónde se localiza principalmente la enzima convertidora de angiotensina, ACE? En la circulación pulmonar. ¿Qué péptido es liberado de la angiotensina y para convertirla en angiotensina 2? El péptido histidileucina. Además de activar la angiotensina 2, ¿qué otro péptido vasodilatador inactiva la enzima convertidora, ACE? La bradicinina. ¿Cuál es el principal factor que estimula la secreción de aldosterona en la zona glomerular? La angiotensina 2. Independientemente de la hemodinamia, ¿en qué patología vascular interviene la angiotensina 2 por acción celular directa? En la patogenia de la aterosclerosis. ¿Qué efectos funcionales ejerce el receptor AT2 en comparación con el receptor AT1? Ejerce efectos funcionales contrarios, como vasodilatación y excreción de sodio. ¿Cómo influye el receptor AT2 en la proliferación celular y de matriz? Inhibe la proliferación celular y la proliferación de matriz. El receptor AT2 incrementa el remodelamiento vascular al estimular la -bajo de las células de músculo liso. Apoptosis. ¿Qué sucede con la actividad del receptor AT2 cuando se bloquea farmacológicamente el receptor AT1? Se produce un incremento en la actividad del receptor AT2. Menciona un ejemplo de tumor renal benigno del aparato justaglomerular que secreta renina. El hemangiopericitoma. ¿Qué tipo de tumor renal maligno se asocia ocasionalmente con la secreción de renina en niños? El tumor de Wilms. ¿Cuál es el mecanismo inicial por el cual la obstrucción de la arteria renal causa hipertensión renovascular? La disminución de la perfusión renal estimula la secreción de renina. ¿Por qué la hipertensión renovascular puede volverse menos dependiente de la renina con el tiempo? Debido al daño renal secundario resultante de la patología crónica. Menciona 3 sitios extrarrenales donde se sintetizan localmente componentes del RAAS. Cerebro, corazón y suprarrenales, también adipocitos, gónadas o piel. ¿Qué proteasas alternativas a la renina pueden formar angiotensina 2 en los tejidos? La tonina, la quimasa y la catepsina. A nivel hístico, la angiotensina 2 actúa como un -bajo, estimulando la proliferación y reparación celular.
Mitógeno. ¿Cuáles son las dos consecuencias cardíacas y renales del exceso de angiotensina 2 a nivel de tejido local? Hipertrofia cardíaca e insuficiencia renal. ¿Cómo afecta la concentración de potasio plasmático a la síntesis de aldosterona? La síntesis de aldosterona depende del potasio. Su disminución reduce la secreción de la hormona. ¿Bajo qué circunstancia la ACTH provoca un aumento en la secreción de aldosterona? Durante incrementos agudos de las concentraciones de ACTH. ¿Cuál es el canal iónico específico en el riñón sobre el cual actúa la aldosterona? El conducto de sodio del epitelio, ENaC, sensible a amilorida. ¿En qué células y porción del riñón se localizan principalmente los canales ENaC? En las células principales del conducto colector de la corteza renal. ¿Qué iones se excretan en intercambio por la reabsorción de sodio mediada por aldosterona? Iones de potasio, Ki, e hidrógeno, Hi. ¿Qué trastorno del equilibrio ácido-base puede resultar de una secreción excesiva de aldosterona? Alcalosis metabólica. ¿Qué efectos nocivos generales tiene la aldosterona sobre el sistema cardiovascular? Fibrosis, disfunción endotelial, inflamación y tensión oxidativa. ¿Qué enzima convierte el cortisol en cortisona para evitar su unión excesiva al receptor mineralocorticoide? La 11-beta-hidroxiesteroide deshidrogenasa tipo 2. ¿Por qué la cortisona no ejerce efectos mineralocorticoides? Porque no muestra afinidad por el receptor de mineralocorticoides. En el aldosteronismo primario, la expansión de volumen provoca la guión bajo de la liberación de renina. Supresión. ¿Qué efecto tiene la espironolactona en la remodelación cardíaca inducida por aldosterona? Impide que surja la fibrosis del miocardio. ¿Cuál es el beneficio porcentual de usar dosis pequeñas de espironolactona en pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva, CHF? Disminuyen un 30% el riesgo de insuficiencia cardíaca progresiva y muerte súbita. En sujetos con aldosteronismo primario, la hiperfiltración glomerular puede derivar en la presencia de guión bajo en la orina. Albuminuria. Menciona una situación fisiológica donde el RAAS aumenta sin causar hipertensión arterial. En reacción a una dieta con poco NaCl para conservar la homeostasia volumétrica. Concepto: aldosteronismo secundario. Definición: concentraciones elevadas de aldosterona causadas por un aumento previo de renina y angiotensina. Ejemplo: insuficiencia cardíaca congestiva. ¿En qué estados patológicos no hipertensivos se observa típicamente el aldosteronismo secundario? En estados de edema como la insuficiencia cardíaca congestiva y hepatopatías. ¿Cuál es el efecto de la angiotensina 2 sobre el flujo sanguíneo local? Actúa como un regulador del flujo sanguíneo local. ¿Qué efecto tiene el antagonismo farmacológico de la EI sobre los niveles de renina? Aumenta la secreción de renina. La renina es una enzima de tipo guión-bajo. Proteasa de aspartilo. El receptor AT2 contribuye a la regulación de la guión-bajo glomerular. Filtración. ¿Cómo afecta una dieta alta en NaCl los efectos nocivos de la aldosterona en modelos animales? Amplifica las alteraciones estructurales y funcionales en el corazón y vasos. ¿Qué cambio geométrico cardíaco se vincula con aumentos de aldosterona plasmática en hipertensos? Perfiles patológicos de la geometría ventricular izquierda. ¿Qué ion, además del sodio, es fundamental para la síntesis de aldosterona? El potasio, Ki. ¿Cuál es la función del receptor AT2 respecto a la matriz vascular? Inhibe la proliferación de matriz. ¿Cuál es la principal forma de renina presente en la circulación antes de su activación? Prorenina. La angiotensina 2 es un octapéptido guión-bajo, activo/diagonal inactivo. Activo. ¿Qué efecto tiene la angiotensina 2 sobre el receptor AT1 en las membranas celulares? Actúa como una potente sustancia presora. En el riñón, la activación de los receptores mineralocorticoides puede conducir a guión-bajo, además de la inflamación vascular.
Nefrosclerosis. ¿Cuál es el efecto de la aldosterona sobre la potasemia? Puede causar hipopotasemia debido a la excreción renal de potasio. ¿Cómo se transporta la prorrenina a la circulación? Puede ser secretada en forma directa a la circulación. La I separa el péptido histidileucina de la terminación -bajo de la angiotensina 1. Carboxilo. ¿Qué ocurre con la secreción de renina si se antagonizan los receptores beta 1? Se inhibe la secreción de renina. ¿Qué efecto tiene la angiotensina 2 sobre la remodelación hística local? Contribuye al modelamiento y la reparación hística. La espironolactona es un -bajo de la aldosterona. Antagonista. ¿Por qué el sistema RAAS se activa en una dieta baja en sal? Para compensar la disminución del volumen circulante y mantener la presión arterial. El aldosteronismo primario es un ejemplo de hipertensión mediada por -bajo. Mineralocorticoides. ¿Qué estímulo simpático directo reciben las células justaglomerulares? Estimulación a través de receptores 1 adrenérgicos. ¿Qué enzima es la responsable de la inactivación de la bradicinina? La enzima convertidora de angiotensina, ACE. La angiotensina 2 estimula la secreción de aldosterona en la zona -bajo de la corteza suprarrenal. Glomerular. ¿Qué efecto tiene el receptor AT2 sobre el músculo liso vascular? Induce vasodilatación. ¿Qué propiedad de la angiotensina 2 contribuye directamente a la aterosclerosis? Su acción celular directa en la pared vascular como mitógeno. ¿Cuál es la función principal de la enzima 11-beta-hidroxiesteroide deshidrogenasa tipo 2 en el riñón? Convertir el cortisol en cortisona para proteger al receptor mineralocorticoide. ¿Qué impacto tiene la aldosterona en la mortalidad cardiovascular? Produce un aumento general en la morbilidad y mortalidad cardiovasculares. ¿Cómo se mantiene la neutralidad eléctrica durante la reabsorción de sodio en el túbulo colector? Mediante el intercambio de iones de potasio e hidrógeno por sodio. La síntesis de angiotensina 2 en los leucocitos es un ejemplo de síntesis -bajo. Local o hística. ¿Qué tipo de fármacos pueden evitar el daño de órgano diana causado por el exceso de angiotensina 2 hística? Fármacos que actúan sobre el sistema renina-angiotensina, como ACEI o ARA2. ¿Cuál es el efecto de la activación de receptores mineralocorticoides en los vasos sanguíneos? Induce remodelación e inflamación vascular. El receptor AT2 induce la excreción de -bajo en los riñones. Sodio, NAI. ¿Qué papel juega el receptor AT1 en la secreción de renina? Media la inhibición directa de la secreción de renina por parte de la angiotensina 2. ¿Qué relación hay entre el transporte de NaCl y el estiramiento de la arteriola aferente en la inhibición de la renina? El aumento de transporte de NaCl se relaciona con un mayor estiramiento, lo que inhibe la renina.